Bien, estimados colegas, como ya pudieron revisar en el Drive, subí la hoja de cálculo, que es esta, que está completo, ¿no? Con todo el procedimiento, pero todavía tiene algunas, digamos, inconsistencias en cuanto a lo que estábamos conversando en las clases pasadas, ¿no? Cuando había cambio de sección. Bueno, en este ejemplo, siempre que se mantenga constante la sección, como pueden ver aquí, 70 por 1 metro, pueden cambiar la resistencia del concreto o el acero de refuerzo en cualquier diseño, no hay ningún problema, pero justamente no estaba capturando ese problema que había, ¿no? Que habíamos comentado cuando existe el cambio de sección. Bueno, eso ya lo he corregido, pero aún así es una versión beta, ¿no? Por eso les pedí una de las clases pasadas que puedan hacer algún ejemplo propio, modificando esto, ¿no? De tal forma que haya cambios de secciones, hayan esos casos especiales que hemos visto para poder calibrar, ¿no? Entonces, como les dije, ya lo he corregido, pero sigue siendo una versión preliminar, ¿no? Habría que hacer más pruebas. Por ejemplo, aquí están viendo que hay cambio de sección en todos los diseños y hasta ahorita funciona normal, ¿no? Pero habría que ver justamente haciendo diferentes ejemplos, ¿no? Justamente el ingeniero Carlos hizo su propio edificio, ¿no? Metió cargas de su propio edificio, tal como se les explicó y fue probando, ¿no? Entonces, esa es la idea. Ustedes tendrían que hacer algo similar para poder calibrar la hoja y cualquier observación, pues lo hacen llegar al grupo para poder corregir, ¿no? Es decir, ustedes prueban y vean que hay algún bug o algún error, entonces se va corrigiendo, ¿no? Entonces, en realidad lo que estamos haciendo aquí es relativamente avanzado porque como les voy a mostrar, pues el hecho de que lo, lo programemos para cualquier caso, pues evidentemente incrementa el código, ¿no? Y pues es como hacer un programa, como les había comentado. Entonces, eso lo vamos a ver en un momento. Sin embargo, obviamente, primero, si yo les explico el MATCAD de frente, pues probablemente si es que no están muy familiarizados con el procedimiento de diseño según el ACI 31819, no van a poder entender lo que está en la hoja. Es por tal motivo que nosotros vamos a darle una repasada y explicar algunos puntos de los más importantes, lo que está en el manual con respecto al diseño de columnas, ¿no? Porque como les había comentado, es bien extenso, si se han podido dar cuenta, el procedimiento general, ¿no? Y hay numerosas tablas y tal vez no todos tienen claro por qué el cálculo se hace para cada piso o por qué hay estos diagramas, etcétera, ¿no? Entonces, para poder entrar en contexto un poco, vamos a necesariamente, creo que tenemos que ver esto, ¿no? No creo que podamos ir de frente al mercado para que ustedes puedan comprender de mejor manera, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a iniciar repasando lo que viene a ser el diseño de columnas y nos vamos a enfocar principalmente en diseño de columnas de pórticos especiales. Como ustedes bien saben, dependiendo de la categoría de diseño sísmico, pues el código nos exigirá en diseñar como pórticos especiales, como pórticos intermedios o como pórticos ordinarios. Entonces, entendiendo de que el caso más crítico son los pórticos especiales, vamos a estudiar este caso y ustedes podrían simplemente, omitiendo algunos pasos, adaptar la hoja de cálculo en el caso de que quisieran utilizarlo para pórticos intermedios u ordinarios, ¿no? Sí. Entonces, bien, veamos, el primer paso básicamente tiene que ver con cumplir algunos requisitos dimensionales de la columna, ¿no? Por ejemplo, en el acápite 1872, lo que nos dice básicamente es de que la columna, ¿no? Tiene que tener al menos 30 centímetros en la menor dimensión, ¿no? Es como mínimo 30 centímetros. Y nos dice que la relación entre la dimensión menor y la dimensión perpendicular debe ser al menos 0,4, ¿no? Entonces, eso justamente lo pueden ver en esta figura con esta relación. Es lo mismo, ¿no? Simplemente nos dice que la dimensión mayor, que es en este caso C2, tiene que ser menor o igual a 2,5 veces la dimensión menor. ¿Ok? Esto va a restringir entonces el comportamiento de una columna, ¿no? Si es un elemento muy alargado, entonces obviamente
Si supera esto ya no sería considerado como una columna del pórtico especial, ni tendría que ser diseñado con otros requisitos. Entonces, eso es importante, eso está aquí, ¿no? En la figura. Miren, acá hay otro requisito que también lo vamos a mencionar más adelante. El primero es de que la columna o el ancho de la columna debe garantizar el desarrollo del refuerzo que pasa en la viga, es decir, este de aquí, ¿no? Por ejemplo, si esto es una pulgada, ojo con esto, ¿no? Si esto es una pulgada, ¿no? O 25 milímetros, entonces el ancho de la columna paralelo a este refuerzo debe ser por lo menos 20 veces el diámetro de la barra o 26 veces el diámetro de la barra en caso se use acero grado 80. A su vez, si tenemos aquí la viga que tiene un peralte H, también tiene que ser mayor o igual a H medios, ¿no? ¿Ok? Y esto es aproximadamente 12 pulgadas, me parece que justamente son los 30 centímetros que nos dice, ¿no? Y entonces, bueno, en ese sentido, estimados, esos serían los límites dimensionales para las columnas. ¿Queda claro? Entonces, eso es el primer paso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si es de una pulgada, ¿cuánto sería el ancho? Para 0 grados 60 sería 20 veces, más o menos esto tendría que ser igual a 50 centímetros, ¿no? Ojo con eso porque es algo que muchos no lo toman en cuenta y es un error, ¿no? Porque justamente debido a los efectos cíclicos, ¿no? Justamente aquí puede ocurrir una falla por adherencia, ¿no? Es por eso que se pide un ancho mínimo de la columna paralelo al acero de la viga, ¿ok? Sí, queda claro eso, cómo de predimensionar el ancho mínimo, aunque esto me parece que ya lo vimos en vigas, ¿no? Así que no creo que sea algo nuevo para ustedes. Justamente en vigas calculábamos eso, ¿no? Era un procedimiento que está en la hoja de cálculo. Una vez que vemos los límites dimensionales, tenemos que ir a lo que tiene que ver con el límite del refuerzo, ¿no? En este caso, la cuantía mínima es 1% y la cuantía máxima es 8% en un caso general, pero vamos a ver que para pórticos especiales el 8% se limita a un 6%, ¿no? Y aún así en la práctica se usa o se trata de tener cuantías menores para evitar la congestión, ¿no? Justamente donde se empalma el refuerzo puede producirse una congestión terrible si es que superamos el 4%, así, ¿no? Es por eso que una buena práctica no es superar, es no superar la cuantía del 4% más o menos, ¿no? Pero aunque el límite normativo sea el 6%. Bueno, eso con respecto al acero de refuerzo. Otra consideración al momento de predimensionar el acero de refuerzo también es que las varillas tienen que estar lo suficientemente separadas para garantizar pues que no se formen las cangrejeras, ¿no? Y que haya digamos, un espacio para el concreto. Entonces, justamente el código nos dice que la separación libre entre barras debe ser por lo menos, como pueden ver aquí, 1.5 pulgadas, 1.5 veces el diámetro de la barra. Ojo, la diferencia con vigas. En vigas era 1 pulgada o el diámetro de la barra. Perdón, claro, algo así. En columnas es más grande, ¿no? Miren. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Porque no podemos colocar todo el refuerzo que nos venga en gana y hay que controlarlo para que haya ese espesamiento adecuado. Obviamente el recubrimiento es algo bastante común y es 4 centímetros, no hay problema. En cuanto al diseño por flexión y carga axial, que justamente es lo que vimos las clases pasadas, en cuanto al cálculo del diagrama de interacción, tanto uniaxial o biaxial, bueno, en ahí ya habíamos aplicado estas ecuaciones, ¿no? Básicamente la resistencia a compresión pura, ¿no? Está dado por esta ecuación. Y bueno, una vez que nosotros cumplimos las solicitaciones en el diagrama de interacción, es decir, nosotros llegamos hasta este punto, ¿no? Ya hemos filtrado las cargas adecuadamente para cada diseño y como hemos visto, con el procedimiento que vimos, es posible calcular el diagrama de interacción, ¿no? Para cada grupo de diseño. Entonces, hasta ahí tendríamos un primer control del diseño a flexo compresión. Sin embargo, para pórticos especiales, la norma nos dice que cumplamos con esto, con este requisito, ¿no? Que la sumatoria de los momentos nominales en las columnas que llegan al nudo debe ser mayor o igual a un medio, perdón, a 1.2 veces la sumatoria de las vigas, del momento de las vigas, ¿no?
lo que se conoce como criterio columna fuerte viga débil, ¿no? Entonces, esto de aquí es exigente para pórticos especiales. Entonces, básicamente, si lo vemos en un gráfico, antes de todavía mencionar algo importante, sería esto, ¿no? Nosotros, recuerden, una vez que tenemos diseñado la viga, podemos hacer este control, ¿no? Una vez que tenemos el refuerzo de la viga y el refuerzo de la columna, miren. Entonces, cuando el sismo actúa, por ejemplo, en este sentido, ¿no? El momento aquí será negativo, aquí será positivo, porque recuerden, si nosotros trazamos el diagrama de momentos, va a ser algo así, ¿no? Aquí tendremos un diagrama de este tipo y aquí de este tipo. Entonces, si aquí es negativo, aquí va a ser positivo. Y al revés, ¿no? En el otro sentido, tendríamos que intercambiar, ¿no? Así y así. Entonces, si aquí es positivo, aquí será negativo, ¿no? No, perdón, negativo, aquí sería positivo. O sea, se intercala. Entonces, en ese sentido, ustedes, si nosotros verificamos bueno, tenemos que hacer la verificación en ambas direcciones, ¿no? Y si la columna es rectangular, los momentos en las columnas no cambian, ¿no? Momento arriba, momento abajo. Pero si, digamos, fuese una columna en T o una columna irregular, entonces obviamente no va a ser lo mismo la resistencia de la columna en este sentido que la resistencia de la columna en este sentido, ¿no? Va a variar. En este caso solo vamos a analizar columnas rectangulares, no es parte del curso el uso de columnas irregulares, ¿no? Pero se podría extender simplemente con estos criterios. Ahora, como pueden ver, un error muy común que yo he visto a la hora de hacer esto es que, por ejemplo, si aquí le ponen 5 fierros de 1 pulgada y aquí digamos 3, ¿no? Y digamos aquí es igual, ¿no? 5 fierros de 1 pulgada y aquí abajo es 3. Entonces, un error común que he visto es de que calculan el momento nominal máximo, ¿no? Aquí el 5 fierros de una y aquí también. Pero no tiene sentido porque, como les digo, tienen que intercalar, ¿no? Para una dirección será considerar aquí el de arriba y aquí el de abajo, ¿no? Y de forma análoga en el otro caso, considerar el de arriba y en el otro el de abajo. ¿Sí? Me dejo entender, ese es el procedimiento correcto que ustedes deberían seguir para poder chequear este criterio de columna fuerte viga débil, ¿no? Entonces, vamos a ver justamente ahora que estamos en columnas, cómo construir o bueno, cómo obtener estos momentos arriba y abajo. Y no van a ser iguales. Por simplicidad se puede considerar que son iguales, pero miren, estimados, en realidad si uno quiere ser exacto, pues aquí vamos a tener un momento nominal asociado a una carga axial PU1, pero aquí abajo va a ser diferente, ¿no? Porque el PU2 va a ser mayor que el PU1 debido a que ya estamos transmitiendo las cargas de la viga a la columna, ¿no? Entonces, estrictamente, es diferente, ¿no? Y eso es lo que toma en cuenta la hoja de cálculo, pero podría, pues, digamos, simplificarse el proceso, ¿no? Entonces, bueno, eso es para que lo tengan en cuenta. Bien, se entiende entonces cómo revisar el criterio columna fuerte viga débil. No sé si tienen alguna consulta hasta este punto. Entonces, la hoja de cálculo nos va a pedir el acero de refuerzo de las vigas en todos los pisos. Y al igual, nosotros podemos ingresar diferentes grupos de diseño, ¿no? Generalmente, cuando se trata de un edificio de varios niveles, el diseño de la viga no es uniforme, ¿no? Y vamos variando en altura, ¿no? Por ejemplo, cada 4 o 5 pisos, etcétera, depende del diseñador. Y eso es factible ingresar en la hoja de cálculo que ya lo tienen, ¿no? Entonces, otro factor que también se les olvida usualmente a los ingenieros es que cuando tenemos un vaciado monolítico, viga, losa, ¿no? Tenemos que considerar el acero que está en el ala en tracción, ¿no? Eso es importante. Ahora, de nuevo les repito, ¿no? Cuando esto está en tracción, esto va a estar en compresión. Entonces, no es que vamos a considerar el acero de la viga simultáneamente, sino que solo se va a considerar en un caso específico, ¿no? Entonces, hay que primero calcular el ancho efectivo de la viga T, y esto va a depender si es una viga interior o una viga exterior, como pueden ver en la figura. Ahora, el ancho de la viga T, bueno, está en el código, ¿no? Lo pueden calcular con estas expresiones, no es nada difícil.
también lo calcula el programa o el MATLAB y hay que colocar el refuerzo que está dentro de ese ala. Eso sí tenemos que ingresarlo manualmente en caso sea ¿no? Si tenemos losas macizas sobre todo, ¿no? Si fuesen losas aligeradas, pues bueno, no influye mucho en los cálculos. Yo les recomendaría que no hagan esto si tienen losas de 5 centímetros, ¿no? Como es lo que es en las losas aligeradas. Pero si tuvieran losas macizas de 20 centímetros, 15, ahí sí, ¿no? Modifica un poco y podría influir el acero adicional. Es crítico, ¿no? Porque justamente al diseñar las columnas, lo crítico es que las vigas sean más resistentes, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Eso está en el código explícitamente, no es que lo diga yo, ¿no? Justamente aquí, si ustedes se van en el acápite 1873, aquí pueden ver, ¿no? La resistencia, a ver, vamos a ver. Mm, Bueno, si leen la norma misma, ahí van a encontrar ese apartado, ¿no? Dice que hay que considerar ese acero de refuerzo de la viga T. Aquí tienen el ancho, ¿no? Bien, otro aspecto importante en este apartado sería, como les comentaba, vamos a ver más adelante que nosotros vamos a tener un diagrama de interacción y un rango de esfuerzos para cada piso, ¿no? Miren, porque me voy a adelantar un poquito a lo que es la verificación columna fuerte viga débil para que vean, ¿no? Justamente aquí, miren, nosotros vamos a tener un rango de cargas, ¿no? Para una determinada dirección, por ejemplo, el magenta representa el punto 9. Recuerden que tenemos dos combinaciones, una mínima y una máxima, y justamente la combinación mínima nos va a dar el momento resistente menor de la columna, ¿no? Porque en el código nos dice encontrar la resistencia nominal de la columna asociada a una carga axial menor o la que produzca un menor momento nominal, como es este caso, ¿no? Entonces, ustedes tienen que entender que la carga axial va a variar, ¿no? Va a variar en todo este rango, ¿no? Y obviamente tenemos que considerar el caso más crítico que viene a ser el magenta, porque nos da un momento resistente de la columna menor. ¿Sí? Me dejo entender, estimados. Entienden, esta parte es esencial para que ustedes también comprendan el código, ¿no? Porque vamos a tomar en cuenta este, ¿sí? ¿Se entiende este gráfico? ¿Y cómo obtener entonces el momento nominal de las columnas para el criterio columna fuerte viga débil, ¿no? El menor. ¿Queda claro? ¿Alguna consulta? Entonces, bien, por ejemplo, si nosotros estuviéramos analizando el piso 3, ¿no? Noten ustedes que como los empalmes se realizan en esta zona, ¿no? En el centro de la columna, obviamente para el piso 3 lo que vamos a necesitar para el chequeo del momento nominal es el diagrama de interacción correspondiente a estas barras que están en color magenta, ¿no? ¿Ya? Pero hay un detalle, ¿no? Justamente les decía que hay un bug, ¿no? O bueno, un problema que es necesario solucionar, porque ¿qué pasaría en este mismo caso? O bueno, voy a graficar mejor aquí el caso en el cual habría un cambio de sección, ¿no? Imaginemos que en aquí, por ejemplo, la columna es más gruesa y se reduce, ¿no? La sección. Entonces, si quisiéramos calcular, por ejemplo, el criterio columna fuerte, viga débil en el primer piso, entonces observen qué es lo que pasa aquí, ¿no?
No sé si notan un caso especial. En este caso, el momento, tanto, digamos, encima del nudo y debajo del nudo, es correspondiente a un mismo diagrama de interacción, ¿verdad? Pero miren aquí, ¿no? Aquí vamos a tener un diagrama de interacción diferente abajo, ¿no? Y arriba del nudo o encima del nudo vamos a tener un diagrama de interacción eh, diferente, no es el mismo, ¿no? Y justamente ese es un inconveniente que tenemos que programar, hacer algunas condicionales para tomar en cuenta en el caso de que haya un cambio de sección, ¿sí? ¿No? Porque el cambio de sección no va a ser a mitad de altura, ¿no? Es un poco probable que pase eso. Más bien va a ocurrir algo como lo que se muestra aquí, ¿sí? Entonces, eso es lo que ustedes deben entender para poder luego interpretar las condicionales o lo que se programa, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende esta parte, estimados? Ingeniero, bueno, una consulta. Adelante, colega. Con respecto, o sea, a nivel de verificación, pues, digamos, tenemos un plano y en ese plano aparecen los aceros de las vigas y las columnas. En este caso, haría la sumatoria nomás de los aceros, tanto vigas y con el factor de 6 entre 5 tendría que igualar. ¿Estaría correcto, ingeniero? Mm, claro, o sea, si nosotros tenemos que revisar y tenemos el refuerzo de la viga, hay que calcular, ¿no? El momento aquí de la viga, tanto positivo como negativo, igual aquí, ¿no? Tanto positivo como negativo, y intercalar, ¿no? Como les dije, ¿no? Por ejemplo, este de aquí tengo que sumarlo, este momento de la viga tengo que sumarlo con este, y este de aquí tengo que sumarlo con este, y ese sería la sumatoria de momentos nominales en las vigas, ¿no? Y lo multiplico, como usted dice, por 6 quintos, y esto tiene que ser menor o igual, ¿no? Que la sumatoria de momentos de las columnas con el refuerzo que yo conozco de las columnas, ¿no? Calcularé un diagrama de interacción nominal, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí. Y obviamente yo también conozco el rango de cargas axiales, ¿no? Como les dije, esto es correspondiente a la combinación 1.2D más L más el sismo en la dirección que estoy considerando, y este es la combinación 0.9D más sismo, ¿no? Entonces, obviamente vamos a tener diferentes valores de carga, ¿no? En este caso. Entonces, habrá que calcular la resistencia, prolongar, ¿no? Prolongar con la carga axial mínima hasta interceptar el diagrama de interacción y calcular este momento, que por ejemplo en el gráfico es 330, ¿no? Entonces, de esa forma nosotros verificamos este criterio. Ahora, esto, como les dije, no solo es cuando verificamos, sino cuando diseñamos, o sea, después de calcular el refuerzo de la columna y de la viga, hay que asegurarnos que esto cumpla, ¿no? En algunos casos van a tener que mantener las cuantías de la columna e inclusive incrementar para poder cumplir este requisito, así que es sumamente importante, al menos para pórticos especiales, ¿sí? Entonces, ¿tienen alguna consulta? ¿Queda claro este gráfico? Este caso particular, ¿entienden, por favor? Antes de que lo borre. Sí entienden la diferencia, ¿no? La, la pregunta, ingeniero, básicamente era si usted ve, si vemos ya plano, no vamos a tener acceso a los momentos. Viendo planos nomás con aceros que tiene la viga y la columna, puede verificar qué grado de, digamos, de certeza nos daría puro con acero nomás. No, no solo necesitamos acero, ¿no? Sino necesitamos las cargas, como pueden ver, ¿no? ¿Cómo podrían calcular el momento nominal de la columna si no tienen el nivel de carga crítica, ¿no? O la mínima. Tienen que conocer las cargas de diseño. No solo con el acero, no solo basta con el acero de refuerzo. ¿Ya? Entonces, vamos a continuar. Espero hayan podido comprender esta parte, ¿no?
Listo, entonces volvamos. ¿Qué más nos dice el código? Bueno, entonces aquí hay algún procedimiento para el diseño a flexo-compresión, ¿no? Básicamente es lo que nosotros hemos aplicado para construir el diagrama de interacción, ¿no? Verificar que las cuantías estén dentro de los límites, que la distribución de las barras tenga una separación adecuada, ¿no? Para evitar las cangrejeras, etcétera. Calcular el diagrama de interacción, que es justamente lo que vimos las clases pasadas con detalle, con distintas metodologías, incluso les expliqué cómo calcular o construir la superficie de interacción en 3 dimensiones, ¿no? Ya, entonces, una vez que cumple todos estos requisitos, será necesario verificar justamente el criterio columna fuerte, viga débil, pero vean ustedes que hay que hacerlo para el caso uno y para el caso 2, ¿no? Entonces tengan cuidado, porque es un error común, como les dije, no tener en cuenta el sentido o el signo de los momentos en las vigas y de las columnas, ¿no? ¿Ya? Eso es importante. Entonces, ¿cómo calculamos el momento nominal de las vigas? Con esta expresión, ¿no? Obviamente, como es momento nominal, no tenemos que multiplicar por el factor de reducción, ¿no? Que es el phi. No es la misma fórmula, ya sea para positivo o negativo, ¿no? Se supone que a esta etapa nosotros hemos diseñado las vigas, ¿no? O sea, ustedes no pueden pasar al diseño de columnas si no han diseñado las vigas, ¿no? Entonces, en ese sentido, al siguiente paso sería justamente lo que les expliqué, ¿no? Ir a, o determinar el rango de cargas axiales en el piso de interés. Y justamente noten que este rango va a variar para cada piso, ¿no? Es por eso que ustedes en las hojas de cálculo ven diferentes tablas y son extensas porque es un edificio de 20 pisos, ¿no? Si fuese de 5 pisos, pues se va reduciendo, ¿no? Entonces, el cálculo es para cada piso, estimados. Entonces, es algo, bueno, iterativo y que hay que programar, por eso también la complejidad del código en este caso, de las columnas, ¿no? Entonces, nosotros podríamos calcular un ratio demanda-capacidad. Algo similar es lo que hace ETAPS, por eso ETAPS también calcula este ratio. Y obviamente el ratio demanda-capacidad tendría que ser menor que uno, ¿no? En este caso, la demanda viene a ser el 1,2 o el 6 quintos veces la sumatoria de las vigas sobre la capacidad que sería la resistencia de las columnas, ¿no? Entonces, eso hay que verificar y eso es lo que nos brinda la hoja de cálculo, ¿no? Entonces, también pueden calcularlo con ETAP sin ningún problema. En cuanto a los estribos, hasta ahí digamos que fue el diseño a flexocompresión, ¿no? O sea, ya la columna cumple los requisitos a flexión y carga axial y también habrá que, perdón un momento, habrá que en este caso pasar a lo que viene a ser el diseño eh, de los estribos o el diseño acortante, ¿no? Entonces, hay que ir al capítulo 25 y en ahí vamos a encontrar algunos acápites o algunos requisitos sobre, por ejemplo, el tema de el diámetro mínimo del estribo respecto al diámetro longitudinal, ¿no? Por ejemplo, si tenemos barras 32 longitudinales, podemos usar barras número 10 o 3 octavos. Pero si tuviéramos barras número 36 o mayores o paquetes de barras, en ese caso el diámetro mínimo es de media pulgada o 13 milímetros, ¿no? Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta eso para dimensionar el estribo preliminarmente. También hay una serie de requisitos que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Como por ejemplo, las barras o la distancia entre una barra soportada lateralmente, como es esta de la esquina, y una barra que no está soportada lateralmente, no puede exceder las 6 pulgadas, ¿no? Que me parece que es 15 centímetros que está aquí. A su vez, en el caso usemos estribos abiertos, como pueden ver aquí, el ángulo no puede exceder de 135 grados, ¿no? Ya, más adelante vamos a ver que para pórticos especiales hay un requisito que dependiendo del nivel de carga axial tendremos que confinar todas las barras, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, en la mayoría de casos, generalmente si no dimensionamos las columnas con una carga axial menor a la carga balanceada, vamos a tener que colocar estribos, en todas las barras, así que no habría problemas en este caso, ¿no? Ya, esto también tengan cuidado con los estribos que estén muy abiertos. Ya, entonces eso con respecto a los estribos.
Bien, entonces justamente aquí hay una serie de requisitos que lo pueden leer obviamente con detenimiento para pórticos especiales y yo voy a hacer mención a algunos de los más importantes, ¿no? Como por ejemplo, bueno, aquí nos dice, ¿no? Mire, cuando la carga axial supere el punto 3 F'Ag, lo que les decía, ¿no? Más o menos es un límite razonable para que las columnas tengan un comportamiento dúctil, ¿no? Porque por encima de este nivel, las columnas obviamente van a tener un comportamiento más frágil, menos ductilidad, o cuando también la resistencia del concreto supera 70 megapascales. En esa circunstancia, miren lo que nos dice, las columnas deben tener soporte en todas las barras, ¿no? ¿Vale? Eso es lo que dice aquí. Toda barra longitudinal, ¿no? Debe tener soporte lateral. ¿Ya? Y el valor Hx, que viene a ser la distancia entre ramas de estribos, no debe exceder 20 centímetros, ¿no? Entonces, todo esto debemos o controlar en el caso de que tengamos columnas de pórticos especiales. Ya. En cuanto a los requisitos de confinamiento, vamos a ver que nosotros tenemos que calcular una longitud de confinamiento L sub 0, que justamente es el mayor entre estos valores, un sexto de la longitud libre en la mayor dimensión de la columna y 45 centímetros. En esta longitud nos dice que la separación no debe exceder, bueno, esto es para pórticos intermedios, ¿no? 8 dB y 6 dB. Para pórticos especiales es análogo, está más abajo, solamente que, por ejemplo, de 8 dB se reduce a 6 dB, ¿no? O sea, es más crítico, ¿no? Pero la longitud de confinamiento básicamente es la misma. También nos dice que el primer estribo debe estar situado a S medios, ¿no? Donde S sub 0 es la separación en esa zona de confinamiento. Aquí está para pórticos especiales, lo mismo que les había comentado, solo que se hace más rígido, perdón, más riguroso los requisitos para la separación del refuerzo transversal. Hay que cumplir no solo este 6 dB, sino también hay que calcular una separación máxima S sub 0 mediante esta ecuación, donde Hx, como les había comentado, es la separación entre ramas de estribos, ¿no? Entonces, también hay que cumplir unas cuantías mínimas de refuerzo transversal, ¿no? En esa longitud de confinamiento L sub 0. Y va a depender si es que tenemos estribos rectangulares o si tenemos, por ejemplo, espirales, ¿no? Para columnas circulares. Entonces, y también depende del nivel de carga axial. Como les había comentado, es más crítico cuando tenemos carga axial mayor a 0.3 F'Ag. En esa circunstancia, la norma nos dice que si esto se cumple, cumplamos también la ecuación C. Caso contrario, no es requerido, ¿no? La ecuación C y la ecuación F. O sea, si la carga axial está por debajo de este límite, entonces no es necesario cumplir la C y solo basta que cumplamos la A y la B. ¿Correcto? Ese es lo que nos dice el código. Entonces, todo esto obviamente está programado, o sea, es por eso que lo estamos revisando, para que cuando vayamos al BATCAT y vean todo esto, pues no sea algo muy extraño para ustedes, ¿no? Bien, entonces vean que la ecuación C depende del nivel de carga axial, ¿no? Entonces, como les había comentado, la carga axial varía también de piso a piso. Obviamente este cálculo también va a ser para cada piso, ¿no? Entonces, eso es lo que, digamos, hace largo el procedimiento de diseño de columnas. ¿Ya? Ahora, esta carga axial obviamente tiene que ser la mayor, ¿no? La que produce el efecto más desfavorable. Eso quiere decir la combinación 1.2D más L. Eso también es importante, ¿no? Por gusto sería calcular para la combinación 0.9, ¿no? O sea, hay que ver cuándo usamos la combinación más desfavorable. Hay que saber cuándo usar la mínima o cuándo usar la máxima, ¿no? Aquí están los factores Kf y Kn que entran en estas ecuaciones C y F, ¿no? Cuando la carga axial es alta. Entonces hay que tener en cuenta eso también. Entonces, bueno, esos son requisitos de los estribos, ¿no? Ahora, fuera de la longitud de confinamiento, estos no sé si los que son usuarios de ETABS y habrán podido diseñar, no sé si se han dado cuenta que cuando tenemos columnas de pórticos especiales, la separación de los estribos es igual en toda la altura, ¿no? Miren, porque nos dice, más allá de la longitud L sub 0, los estribos no deben exceder 150 milímetros a 15 centímetros o 6 veces dB.
Y cuando gobierna 6 dB, básicamente lo que nos dice es que la separación es lo mismo en la longitud de confinamiento y fuera de. Entonces, es por eso que la separación es uniforme, ¿no? No es que tenemos 1 a 5, 5 a 10 y el resto a 20. No, eso no ocurre, sino que todo es a 15, digamos, ¿no? Como máximo. Entonces, vean que los requisitos de confinamiento son bastante restrictivos para poderle dotar de utilidad a las columnas de pórticos especiales, ¿no? Más aún, si es que existen empalmes, pues la separación en la zona de empalmes de los estribos debe ser 10 centímetros, me parece, ¿no? Bueno, usualmente se coloca esa separación porque justamente sabemos que la longitud de desarrollo o de empalmes depende también del índice de refuerzo transversal, ¿no? Y si colocamos estribos a 10 centímetros en esta zona, requeriremos menores longitudes de desarrollo o de empalmes. Entonces, todos esos requisitos están resumidos en esta figura para el caso en que la carga axial sea menor a 0.3 F'Ag, ¿no? Entonces, eso es importante. Vean que aquí no se exige que todas las barras tengan soporte lateral, pero en el caso de que la carga axial sea mayor, como pueden ver aquí, entonces todas las barras están soportadas lateralmente con estribos o ganchos suplementarios, como pueden ver aquí en la figura, ¿no? Y no solo eso, los estribos deben cumplir estas tres ecuaciones. Arriba solo era necesario cumplir dos, mire, la A y la B, ¿no? Pero aquí las tres, ¿sí? Vean la diferencia, ¿no? Entonces, eso es importante. En cuanto a la resistencia cortante, bueno, la resistencia corta en el manual está en una sección aparte, entonces justamente vamos a revisar porque es general, ¿no? Es general para todos los elementos. En el código del 2019, con respecto a la edición anterior que viene a ser la del 2014, se modificó sustancialmente las ecuaciones a cortante y es algo más general, ¿no? Se ha condensado bastante en una sola tabla. Antes había distintas tablas. Entonces aquí básicamente ya nos da las tres ecuaciones para calcular la resistencia a corte dependiendo también del acero transversal, ¿no? En el caso de que cumplamos el acero transversal mínimo, que obviamente lo vamos a hacer en el caso de sistemas especiales, nos dice que la resistencia a corte estaría dado por cualquiera de estas dos, ¿no? Usualmente usamos esta que es más sencilla porque no depende de la cuantía de refuerzo longitudinal. Usamos la ecuación A y eso es lo que, bueno, está en la hoja de cálculo y también lo que utiliza ITAPS, por ejemplo, para el diseño, ¿no? Entonces, aquí vean que depende de la carga axial, ¿no? La carga de compresión va a aumentar la resistencia cortante. Nuevamente, ¿no? La resistencia acortante del concreto va a variar para cada piso porque cada piso tiene diferente nivel de carga axial, ¿no? Entonces, otra vez les vuelvo a repetir, ¿no? Es por eso de que el cálculo es para cada piso y se hace extenso, ¿no? Ahora, en la memoria de cálculo, lo normal es entregar el piso más crítico, ¿no? Pero muchas veces el piso más crítico, por ejemplo, el primer piso puede ser crítico tal vez para, no sé, cortante por capacidad, pero digamos el piso 5 puede ser más crítico para columna fuerte viga débil, ¿no? Es por eso que yo les presento ya una hoja de cálculo generalizado donde ustedes podrían incluso en aquí elegir el piso en el cual quieren ver la verificación, ¿no? Porque como les dije, no necesariamente el piso uno es el más crítico para todos, ¿no? Generalmente los pisos superiores que hay menos carga axial serán más crítico esta verificación de columna fuerte viga débil, ¿no? Entonces, ya depende de ustedes qué es lo que necesitan presentar para su revisión del proyecto, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿ya? Eso lo vamos a seguir viendo más adelante. Aquí está digamos, la forma de cómo calcular la carga, la resistencia a corte. Ojo que hay algunas restricciones. Miren, por ejemplo, que la cortante, la resistencia a corte del concreto no debe tomarse mayor que este límite, ¿no? Entonces van a ver este límite en las hojas de cálculo ahí. También van a ver de que no, este factor NU entre 6 AG no supere este límite, ¿no? De 0.05 F'C. Entonces, para cada piso vamos a calcular estos controles, ¿no? Bien, el factor de tamaño, ¿no? No se toma en cuenta porque esto es cuando nosotros tenemos elementos que no colocamos estribos, ¿no? Como por ejemplo losas.
En losa sí tenemos que calcular este efecto de tamaño, ¿no? Que es un factor nuevo, digamos, que se ha introducido en el código del 2019. Antes no había eso. ¿Ya? Entonces la resistencia a corte, obviamente de la sección, será la suma del aporte del concreto más el aporte de los estribos. Y de los estribos se calcula con esta expresión de aquí, AV, que es el área de los estribos, pero AV ya contempla todas las ramas, ¿no? En cada dirección. FY, T, que es la afluencia de los estribos, del peralte efectivo y S. Ahora, otro aspecto importante es que la cortante de la sección no puede superar este límite, ¿no? Entonces, en caso supere, por ejemplo, la cortante este límite, tendremos que mejorar las dimensiones o la resistencia del concreto para no estar en este caso, ¿no? Esto, aquí tiene, en los comentarios está la razón de ser de este límite. Ahora, algo importante es el peralte efectivo, ¿no? Usualmente algunos consideran, a ver, no sé cómo consideran ustedes el peralte efectivo para el diseño de columnas. Bueno, imagino que aquí la mayoría diseña alguna columna, ¿no? No creo que nunca hayan diseñado una columna, ¿no? Entonces, ¿cuál es su criterio para calcular el peralte efectivo? A ver, alguien, por favor, porque hay algo particular en ese punto que tengo que mencionar. No sé si alguien consideran igual que la viga, el H-6, -9, o qué criterio toman. Igual que la viga, nos comenta el ingeniero Gerardo. Ya, pero sí, justamente eso es lo que hacemos para ahorrar tiempo, ¿no? Porque si nosotros nos vamos a la definición, ¿dónde van a encontrar eso? Si ustedes van en el ACI, en las primeras páginas, está la descripción de cada, digamos, ¿cómo se llama eso? Como una nomenclatura, ¿no? De todas las variables que se utiliza en el código. Y si uno va a lo que es el peralte o a este D, nos menciona, ¿no? El peralte efectivo nos dice que es la distancia de la fibra extrema en compresión al centroide del refuerzo longitudinal en tracción. Bueno, esto puede resultar algo obvio, pero no es que nosotros calculemos esto usualmente, explícitamente, ¿no? Para la viga o para la columna. Normalmente hacemos aproximaciones. Pero hay un detalle. Y es que justamente esto me parece que incluso ya les comenté, pero yo lo he corroborado. En algunos casos, inclusive puede ser un peralte, el peralte efectivo puede ser mucho menor de lo que normalmente consideramos y eso puede afectar a la resistencia a corte, ¿no? A ver, justamente les voy a mostrar un ejemplo. Lo que en realidad tendríamos que hacer nosotros es, miren, primero, de nuevo, ¿no? Bueno, para cada nivel de carga axial, digamos PU, no sé, imaginemos 500 toneladas, digamos, ¿no? Nosotros vamos a poder calcular asociado a esto una altura del eje neutro, ¿no? Que imaginemos es 15 centímetros, ¿no? ¿Verdad? ¿No? Porque ustedes saben que del diagrama de interacción, a cada carga axial, ¿no? En cada nivel de carga axial, ustedes pueden calcular el diagrama de deformaciones, ¿no? ¿No? ¿Dónde va a ser el eje neutro mayor? Acá arriba, ¿no? Y cada vez que, no, que baja la carga axial, la altura del eje neutro disminuye, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque justamente el peralte efectivo va a depender de la altura del eje neutro. Entonces, si nosotros tenemos, en este caso, por ejemplo, masa cero en tracción aquí, o sea, si la altura del eje neutro es cada vez más pequeño, todo esto está en tracción, ¿no? Miren, todas estas barras están en tracción por lo que el peralte efectivo podría subir considerablemente, ¿no? En el caso de que tengamos cargas axiales menores. Justamente, si ustedes ven esta ecuación, la resistencia del concreto depende de la carga axial. Y justamente cuando la carga axial es menor, esta resistencia es crítica y también el peralte efectivo es crítico.
Entonces, lo correcto sería entonces para cada carga axial calcular el peralte efectivo, ¿no? Pero antes del peralte efectivo habrá que calcular en realidad la altura del eje neutro, ¿no? ¿Sí? Entonces, ya les había comentado en clases pasadas, en vigas también, cómo calcular el peralte efectivo de forma aproximada. Básicamente es la resultante, ¿no? De todas estas barras en tracción. Y para eso tendríamos que colocar o conocer también el esfuerzo en cada fila de refuerzo, ¿no? Pero eso lo podemos obtener a partir del diagrama de deformaciones sin ningún problema, ¿verdad? Eso no es una limitante. Nosotros conocemos aquí el diagrama de deformaciones y por lo tanto conocemos la deformación del acero y por consiguiente el esfuerzo en el acero, ¿no? Y luego les había dicho que el peralte efectivo era la resultante, ¿no? Que vendría a ser la sumatoria del área de la fila de refuerzo I multiplicado por el esfuerzo del acero I dividido entre, en este caso, sumatoria, ¿cómo era esto? De los esfuerzos, que algo así era, ¿no? Eso lo tiene en el manual en la parte de vigas, ¿no? No recuerdo bien la forma. Es simplemente la resultante del refuerzo en tracción, como se menciona aquí, ¿no? Entonces, eso está contemplado. La hoja de MATCAD-Prime hace eso, ¿no? Entonces, justamente ustedes van a ver que el peralte efectivo va a depender de la carga axial en cada piso, ¿no? Entonces, bueno, a veces esos cálculos refinados no necesariamente son requeridos para obtener un diseño razonable, ¿no? Pero bueno, se los presento para que al menos lo sepan o lo tengan en consideración, ¿no? Bien, ahora continuamos. Voy a volver. Estábamos en esta parte. Mm, resistencia cortante, ¿no? Ya. Entonces, al igual que en las vigas, en las columnas nos dice algo, ¿no? Para pórticos especiales nos dice que ignoremos el aporte del concreto. O esto implica en la programación una condicional, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo ignoramos el aporte del concreto en el diseño? Cuando justamente la carga axial PU sea menor que F' sea G entre 20. Entonces, utilicen su razonamiento, estimados colegas, ¿no? El PU aquí, ¿no? Sería el asociado a la combinación 1,20 más sismo o el asociado a la combinación 0,9 de la carga muerta más el sismo, ¿no? 1,2D más L más I. A ver, lo voy a anotar aquí. ¿Cuál creen que es esto, no? ¿El 1,2D más L más sismo o es el 0,9D más sismo? Tienen que utilizar su razonamiento para obviamente calcular esto para el crítico, ¿no? ¿Cuál es el crítico? 9 más sismo. ¿Este de aquí? ¿Si escuché bien? Sí, es. ¿Qué dicen los demás? A ver, ¿está bien esto o el otro consideran? ¿Cuál es crítico aquí? ¿Cuál de las combinaciones? Que yo les digo eso porque en el MATCAD Prime voy a jalar esta combinación. ¿Está bien o es la otra? Diseño del refuerzo transversal, punto 9 de más sismo por los niveles de carga axial sobre las columnas del último piso son más críticos. Claro, ¿no? Entonces, muy bien, esta es la combinación que tenemos que utilizar para el diseño por corte, básicamente, ¿no? Ya. Entonces, esas cosas tienen que tener en cuenta, ¿no? La otra opción sería calcular para cada combinación, lo cual no necesariamente es algo, digamos, útil, porque sabemos que alguna va a ser menos crítica que la otra, ¿no? En cuanto al acortante por capacidad, esto sí es importante. Va a ser diferente los requisitos. Bueno, en este caso para pórticos intermedios ya no lo vamos a revisar porque es algo similar a lo que vamos a ver aquí, ¿no? El acortante para pórticos especiales es de forma análoga, ¿no? Tenemos que calcular un diagrama de interacción, pero con el 1,25 FY, ¿no? El diagrama probable. Y de nuevo,
en el rango de cargas axiales, ¿no? Determinar el mayor momento probable posible en ese rango, ¿no? Como pueden ver en la figura, si es que estamos debajo de este límite, ¿no? Este pico donde está el asociado a la falla balanceada, entonces básicamente el mayor momento probable será el asociado a la combinación 1.2, ¿no? Entonces, en una de las versiones anteriores de la hoja de MATLAB justamente lo que yo hacía era automáticamente tomar el momento probable como el máximo, ¿no? O el asociado a esta combinación. Pero noten qué pasaría si tenemos elevadas cargas axiales. El que estaba considerando estaría aquí, ¿no? Pero el que realmente deberíamos considerar en el diseño está aquí, justamente aquí en el pico, ¿no? ¿Por qué? Porque las cargas axiales en realidad pueden variar en todo este rango, ¿no? El ETABS nos da estos límites. Eso no significa que la columna solo vaya a tener esto o esto, sino nos dice que puede variar en todo este rango a lo largo del tiempo, de la historia de respuesta del edificio. Entonces, obviamente va a haber un caso en que pueda ocurrir aquí el momento, perdón, la carga y su correspondiente momento probable. Entonces, en el MATLAB también hay una condicional, ¿no? Nos dice si este límite supera esta carga axial, eso quiere decir que nosotros tenemos que calcular esta carga axial justamente en este punto. Pero nosotros sabemos que este punto es el falla balanceada, ¿no? En el caso de que la deformación del acero sea igual a la deformación del concreto. Así que es fácil calcular este P y por consiguiente la condicional, ¿no? Si supera este P, entonces consideraremos directamente, o bueno, hay que hacer, también podríamos tener este caso, ¿no? Mire, donde el rango de cargas axiales esté aquí, ¿no? Entonces, el de diseño sería este aquí, ¿no? Correspondiente a la combinación punto 9, ¿no? Entonces, hay varios casos, ¿no? No sé si notan que va a depender del nivel de carga axial en la columna. Entonces, todo eso se tiene que programar, ¿no? Sí, queda claro esta parte, es importante cómo obtener el momento probable de la columna. ¿Por qué? Porque ustedes saben que para el diseño por capacidad tenemos aquí el MPR 1, que es abajo, aquí tenemos el MPR 2, que es arriba, tenemos aquí HN, que es la longitud libre. ¿Y qué viene a ser la cortante? La cortante no es más y nada menos que la sumatoria de MPR entre HN, ¿no? Ya, esta es una cortante bastante crítica, ¿no? Es la cortante asociada a la plastificación o de los extremos de la columna, lo cual el código es, digamos, el código reconoce que este caso, ¿no? Es poco probable en pórticos. No, no es poco probable, sino que como nosotros cumplimos el criterio columna fuerte, viga débil, entonces buscamos que las vigas fluyan primero antes que las columnas, ¿no? Entonces justamente el código nos dice aquí, miren, lean esta parte. No es necesario que las fuerzas cortantes en la columna sean mayores que aquellas determinadas a partir de la resistencia de los nudos en base al MPR de las vigas. En otras palabras, nos dice, tendrían que calcular de otra forma la cortante asociada a la fluencia de las vigas, más no de las columnas, ¿no? ¿Sí? Entonces, justamente entonces ya tenemos dos formas de considerar la cortante en las columnas. Una es asociada a la plastificación de las vigas y otra es asociada a la plastificación de las columnas. Entonces, aquí está, como ustedes pueden ver, cuando se plastifican las columnas, ¿no? El MPR abajo, perdón, el MPR abajo y arriba y su correspondiente cortante, ¿no? Ya, este es el caso crítico, digamos que es el límite superior. Entonces, el código nos dice, deberían calcular de otra forma, ¿no? Entonces, eh, el problema de calcular de otra forma, justamente asociada a la plastificación de las vigas, como pueden ver en la figura, ¿no? Aquí ya estamos suponiendo de que se plastifican las vigas, más no la columna. Pero lo que pasa es que no necesariamente los momentos de la columna arriba y abajo son iguales, ¿no? Del nudo. No, arriba puede ser mayor o menor que debajo del nudo. Entonces, el sistema en realidad es indeterminado, ¿no? No es fácil determinar esta distribución de momentos en la columna. Obviamente, una aproximación podría ser que el momento encima del nudo y debajo es igual, con lo cual el momento en la columna se podría calcular de esta forma, ¿no? Como la sumatoria de momentos de las vigas entre dos. Y de esa forma determinar la cortante en la columna.
lo cual solo es una aproximación que sería digamos, sería una variante de esa forma, ¿no? En ese sentido, vamos a ver cuál sería la otra forma, otra suposición, ¿no? Ahora, no sé si esto les comenté, pero en un análisis no lineal historia de respuestas se puede observar justamente que hay una gran variación de los momentos por encima y por debajo del nudo, ¿no? Por lo cual esta suposición no es algo tan razonable y no se recomienda. Ya, hay una opción alternativa que el doctor Jack Mollick recomienda en su libro y es considerar o diseñar la columna para una cortante de este tipo, donde nosotros obtenemos esta cortante del análisis modal espectral, que viene a ser la que ustedes leen del software ETABS, ¿no? Y lo multiplicamos por un factor de amplificación dinámico de modos superiores, que usualmente es 1.3 y lo multiplicamos por el factor de sobreresistencia. Y este factor de sobreresistencia lo podríamos calcular como la sumatoria de los momentos probables que llegan al nudo de las vigas respecto a la sumatoria de momentos del análisis modal espectral. Entonces, esto ha demostrado que da resultados más razonables que lo anterior, ¿no? Que viene a ser una suposición algo vaga. Entonces, en la hoja de cálculo van a ver distintas metodologías cómo se calcula la cortante, ¿no? Ahora, justamente, si ustedes leen el ACI del 2022, que básicamente es la misma que el 2019, solo con algunas observaciones o correcciones y comentarios adicionales, nos dice que justamente la cortante aquí, calculada para las columnas, podría ser algo elevada, ¿no? ¿No? Entonces, lo que nos dice en base a la documentación e investigación del FEMA, es de que nosotros podríamos diseñar la cortante del modal espectral multiplicado por el factor de sobreresistencia, ¿no? Algo similar a esto, solo que todavía faltaría incluir este factor de amplificación dinámica. Ahora, no sé si notan, pero para los que ya saben el diseño por capacidad de muros, esta expresión básicamente es muy similar a la expresión de corte capacidad de muros estructurales que actualmente está en el código ACI. Entonces, no es nada raro de que esta ecuación se incluya en las próximas ediciones del código, así que ya es bueno estar familiarizado con esta expresión. ¿Ok? Entonces, y esto Eh, justamente, sí, sí, sí. una pregunta. Ese omega cero que tenemos ahí en la ecuación de Bezout, eh, ¿no hay un omega cero en las tablas de sobreresistencia? Sí, La- dependiendo del sistema estructural, nosotros podemos estimar una sobreresistencia, ¿no? Que usualmente está alrededor de 2.5, pero eso podría ser, justamente eso es lo que recomiendan aquí, ¿no? Eso está en el ASC, ¿no? Pero algo más local, digamos, algo más, claro, algo, como estamos diseñando las columnas, según la resistencia de las vigas, digamos, algo más racional sería utilizar un factor de sobreresistencia más local, ¿no? Que global. Esa es la razón, tal vez, por qué Jack Molly considera este factor de sobreresistencia. Pero tampoco creo que esté muy por debajo, ¿no? Debe estar por ahí, ¿no? No tengo ahorita un número, pero recuerden que el MPR considera 1.25 FIE, ¿no? Entonces, este valor no creo que resulte tan grande como el 2.5, que es este, ¿no? Habría que hacer números, ¿no? Además, recuerden que usualmente en las vigas a veces colocamos mayor acero del que necesitamos para cumplir los requisitos sísmicos, ¿no? Entonces, puede que ahí se incremente un poco este, pero bueno, como les dije, habría que hacer algunos cálculos. Y miren, ¿no? No sé si notan, justamente en esta metodología solo multiplicamos por el 2.5 por decir, ¿no? Pero en aquí este factor, imaginamos que va a ser unos 5, ¿no? O unos 8 tal vez, pero multiplicado por 1,3, igual, ¿no? Va a llegar a ese número más o menos. Entonces, como les dije, habría que hacer distintos análisis ahí. Bien, entonces aquí tenemos el resumen del procedimiento. En el caso de que queramos ser sumamente conservadores, tendríamos que tener en cuenta este momento probable o esta cortante asociada a los momentos probables de las columnas, ¿no?
Ya esto sería lo más crítico, lo cual no se recomienda. En la guía del CSI lo que dicen es que esa metodología sí sería bueno para la columna del primer piso, porque los análisis no lineal tiempo-historia han demostrado que es probable de que se plastifique en la base de la columna. Eso sí es muy probable. Entonces, en el primer piso sí es exigido y yo tomo en cuenta eso en la hoja de cálculo. Ustedes van a ver que hay una condicional. Para el primer piso va a considerar la cortante justamente asociado a esta metodología. Para los demás, bueno, estrictamente lo que dice el código sería usar la otra metodología, ¿no? Como les dije, es necesario encontrar el punto de falla balanceada, ¿no? Para poder hacer ese if, ¿no? Del rango de cargas axiales que habíamos comentado. Entonces es sumamente fácil eso. Y ahora vamos a pasar a lo que serían los requisitos del nudo viga columna, que también está en el MATCAD, ¿no? El MATCAD no solo va a diseñar la columna, sino también va a controlar la cortante en el nudo. Entonces es importante que entendamos cómo calcular la solicitación sobre el nudo, ¿no? La cortante última y la cortante resistente para verificar justamente que no se supere. Y también, obviamente, la norma exige algunos requisitos, ¿no? En realidad, los estribos que van a colocar en la longitud de confinamiento también debemos ubicarlo dentro del nudo, ¿no? O sea, el nudo también tiene que estar bien confinado, ¿ya? Entonces, eso es importante. Entonces, básicamente, para calcular la cortante en el nudo, vamos a tener que hacer un diagrama de cuerpo libre asociado a la plastificación de las vigas, ¿no? Vamos a ver cómo se hace eso. Primero tendríamos que determinar el momento probable de las vigas, ¿no? Con estas expresiones que ya son muy conocidas, tanto para momento positivo y negativo, y también va a haber caso uno y caso 2, ¿no? Sismo de izquierda a derecha o sismo de derecha a izquierda. Ahora, hay algunos requisitos, por ejemplo, mm, no es usual en nuestro medio, pero por ejemplo en Estados Unidos usualmente hay vigas muy anchas, ¿no? Entonces hay que cumplir ciertos requisitos que nos da el código para pórticos especiales dentro del nudo, ¿no? Bueno, eso es un paréntesis. Bien, este sería el esquema o el diagrama de cuerpo libre que nos interesa, miren. Básicamente nosotros tenemos que asumir un punto de inflexión. ¿Qué viene a ser el punto de inflexión? En el cual el momento se anula, ¿no? Entonces, obviamente han visto que eso es variable en el tiempo. Una suposición también algo vaga sería que sería la mitad de la columna, ¿no? Entonces, de esa forma nosotros podríamos conocer el LC, asumiendo que el punto de inflexión está ahí. Vean que seguimos haciendo suposiciones, lo cual pues nos llevaría a cuestionar siempre lo que hacemos, ¿no? Y de alguna forma mejorar el procedimiento de diseño. Esta sería la cortante actuante en la columna asociado a este mecanismo. Esa sería otra forma de obtener la cortante en la columna también, aparte de las que ya hemos visto, ¿no? Haciendo este equilibrio. Noten ustedes que aquí vamos a tener las cortantes de la viga que se transmiten al nudo y a su vez los momentos probables de la viga que se transmiten al nudo, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos sumatoria de momentos respecto al centro, por ejemplo, vamos a tener esta expresión. La cortante en la columna asociado a este mecanismo, asumiendo el punto de inflexión en el centro de la columna, lo cual no necesariamente pasa, sería de esta forma, ¿no? Sumatoria de momentos probables en las vigas entre LC, que viene a ser esta longitud, más, miren, las cortantes que transmite la viga a la columna. Ojo, es por eso que en la hoja de cálculo para columnas no solo calculamos el momento probable de las vigas, sino tenemos que calcular la cortante. Y para calcular la cortante, ¿qué necesitamos, estimados? Si ustedes recuerdan el diseño por capacidad de las vigas, recuerden que la cortante por capacidad de las vigas es la suma de lo que ocasiona la plastificación más lo que ocasiona las cargas gravitacionales, ¿no? Es por eso que nosotros diseñamos por capacidad las vigas para posteriormente diseñar el nudo en este caso, ¿no? Entonces es importante también esta data. En el MATCA también nos va a pedir el tema de la carga axial, ¿ok? ¿Sí? Entonces eso es importante que tengamos en mente.
Entonces, eso sería, para una columna exterior se puede proceder de forma análoga, ¿no? Las ecuaciones se modifican un tanto. Y una vez que obtenemos la cortante en la columna, como les dije, esa sería otra forma de obtener la cortante de diseño de la columna, ¿no? Y ya tendríamos ahí como tres formas, ¿no? Entonces, eso ténganlo en cuenta porque el MATCAD también calcula de esta forma, porque aprovechamos que para el nudo es necesario, ¿no? Entonces, por eso que lo tenemos. Entonces, una vez hecho eso, podemos hacer el diagrama de cuerpo libre en el nudo. Y ustedes pueden ver aquí la cortante en el nudo, que viene a ser básicamente esta, VU, ¿no? Haciendo un corte en la mitad del nudo, va a ser la suma de las tensiones que se producen en la viga, producto de la plastificación, ¿no? Por eso es que se multiplica por 1,25 para pórticos especiales. Sumamos las dos tensiones que transmite la viga al nudo y restamos la cortante en la columna. Justamente, si ustedes notan, podríamos ignorar la resistencia, o perdón, la cortante en la columna si quieren ser muy conservadores, ¿no? ¿No? Entonces, podría hacer eso si es que no quieren hacer un cálculo tan complejo como es este, ¿no? Porque esto toma su tiempo, como han visto, requiere el diseño por capacidad de las vigas, ¿no? Bueno, entonces va a depender. Pueden hacer en un primer intento, digamos, solo considerar el T1 y el T2, que es de manera directa. Teniendo el acero de la viga, pueden calcular las tensiones que se transmite al nudo. Y si no les pasa, podrían sustentar calculando la cortante en la columna con un procedimiento más complejo, ¿no? Ya depende de ustedes eso. Ahora, otro factor importante en cuanto a la resistencia del nudo, ¿no? Es que el factor phi, por ejemplo, usualmente es 0,75, pero el código nos dice que para nudos y para vigas de acople no es 0,75, sino es 0,85. Entonces, es bueno tener eso en mente. A su vez, nos da la resistencia nominal del nudo en la tabla 18843. Y va a depender de qué tan confinado esté el nudo, ¿no? Si llegan vigas en todas las direcciones, si solo llega vigas en dos direcciones, etcétera, ¿no? Inclusive si las vigas se consideran confinadas o no, porque una viga, digamos, dependiendo de su peralte, va a confinar más, ¿no? Si tiene mayor peralte, va a confinar más el nudo. Entonces, justamente hay que ver un artículo, justamente el 1528, donde está aquí, y ver qué nos dice el código para considerar o no un nudo confinado transversalmente por vigas, ¿no? Entonces hay que hacer alguna especie de verificación previa ahí antes de calcular la cortante resistente del nudo. Y para hacer la verificación, simplemente comparamos la cortante actuante en el nudo con la cortante resistente únicamente del concreto. El ACI no nos dice que consideremos el aporte de los estribos dentro de la verificación. Sin embargo, sí o sí deben colocarse estribos dentro del nudo, ¿no? No es algo que podamos obviar. Entonces, aquí está lo que les decía, dependiendo de las vigas que llegan en planta, también en altura, ¿no? Se va a tener diferentes casos. En realidad, si ustedes combinan todos los casos, van a tener 3, 4, 5, 6, 7, unos 8 casos, ¿no? Y para cada caso habrá una determinada resistencia del nudo. Entonces hay que verificar que la cortante del nudo sea menor que la cortante última, ¿no? Tiene que cumplir sí o sí, ¿no? Entonces en pórticos especiales es bastante restrictivo, por eso es que las columnas pues deben tener dimensiones suficientes para asegurar un área suficiente, ¿no? De resistencia cortante. En el caso que tengamos una columna circular, por ejemplo, tenemos que calcular un área equivalente, ¿no? Del nudo. Bueno, eso lo pueden revisar en la norma con más detalle. Entonces aquí se presenta el resumen del procedimiento. Como les dije, lo primero es calcular la cortante por capacidad en las vigas, ¿no? Y necesitamos toda la información de las vigas, ya sea acero de refuerzo, cargas gravitacionales, longitudes, etcétera. Tenemos que, digamos, recordar lo que hicimos en vigas y en este caso puedes calcular para todos los pisos. Vean lo complejo que se hace, ¿no? Porque la cortante transmitida al nudo va a ser diferente en cada piso dependiendo del refuerzo que tenga las vigas, ¿no? Si es igual o en buena hora, ¿no? Entonces aquí están las expresiones para calcular la cortante en la columna y luego se calcula la cortante en el nudo, ¿no? Entonces, básicamente, aquí está un poco de lo que vimos en vigas, ¿no? El tema del diseño por capacidad, tienen que volverlo a hacer en este caso.
Si es que quieren hacer un cálculo detallado, ¿no? Ya les di otra alternativa si es que quieren evitar eso, ¿no? Entonces aquí está básicamente el diagrama de cuerpo libre de todo lo que habíamos visto antes, ¿no? Entonces, hay algunos requisitos adicionales en cuanto a columnas de pórticos especiales, como por ejemplo el control de la falla por hendimiento lateral, ¿no? Básicamente es una falla por adherencia, ¿no? Y es por eso que la norma nos exige que cumplamos esta expresión, donde 1,25 la longitud de desarrollo tiene que ser menor o igual que la longitud libre entre dos. Esto nos va a asegurar de que no haya una pérdida de adherencia aquí, ¿no? Debido a los efectos cíclicos. Obviamente esto es más crítico cuando tengamos longitudes de desarrollo mayor, ¿no? El código lo he introducido porque ahora que podemos usar acero de grado 80, tenemos longitudes de desarrollo mucho mayores, con lo cual de alguna forma nos restringe la longitud libre, ¿no? Entonces, si es que tienen longitudes libres cortas, por ejemplo 2,4 metros para abajo, yo les recomiendo que hagan esta verificación al inicio, antes de seleccionar el diámetro del refuerzo longitudinal, porque puede ser que sea crítico y bueno, imagínense que ya han diseñado todo, llegan a esta verificación y pues no pueden usar una barra de 1 pulgada, ¿no? Y van a tener que reducir a 3/4 y rehacer todo el cálculo. Entonces es importante que lo tengan en cuenta. Obviamente para 0,60 usualmente no es crítico esto, ¿no? Más aún si hacemos un cálculo de la longitud de desarrollo bien detallada que considere el índice de refuerzo transversal, puede que esto lo pasemos por alto, ¿no? Hay algunos detalles finales de detallado más que todo en cuanto a las longitudes de desarrollo, etcétera, pero eso ya lo pueden revisar ustedes, ¿no? Entonces, incluso en el manual tienen un ejemplo y pues básicamente se hace el cálculo para un piso, me parece, ¿no? Como pueden ver aquí, se toma en cuenta el acero adicional en el ala de la viga, ¿no? Para el cálculo de la columna fuerte viga débil, ¿no? Se calcula el ancho efectivo, obviamente, eso está ahí, está con detalle, ustedes lo pueden revisar para que puedan complementar, ¿no? Se calcula los requisitos de confinamiento, etcétera, las fórmulas que habíamos visto. Primero hay que verificar que la carga axial pues sea mayor que este límite, en este caso sí, y es por eso que es necesario cumplir las tres ecuaciones. No, bueno, eso ya se los dejo para ustedes, para que tengan una guía, ¿no? Por ejemplo, aquí llegan dos vigas de diferente longitud, hay que hacer el diseño por capacidad de cada viga y ver qué fuerza se transmite a la columna, ¿no? Para poder calcular la cortante que llega al nudo. Entonces, miren, ahí tienen ejemplos para que se puedan divertir un rato, ¿no? Aquí está lo que les había comentado, el cálculo del peralte efectivo con precisión, dependiendo de la altura del eje neutro y por consiguiente, toma en cuenta qué barras están en tracción y qué barras no, ¿no? Y se hace el cálculo detallado, como pueden ver aquí. Entonces, en este caso, por ejemplo, bueno, no sé de qué dimensiones son las columnas. En este caso creo es 50 por 80, ¿no? Entonces, miren, el peralte efectivo, por ejemplo, si es 50 está saliendo H menos 11 más o menos, ¿no? Entonces, si ustedes hacen como vigas H menos 6 están del lado de la inseguridad, ¿no? Por eso les decía, ojo con el cálculo del peralte efectivo, que puede traer resistencias, por consiguiente resistencias a corte menores. En este caso, está saliendo, inclusive, bueno, si es 50 por 80 casi menos 19 centímetros, ¿no? O sea, tengan en cuenta, esto es para, no estoy seguro para qué piso es, pero bueno, ya lo pueden revisar ahí. Tengan cuidado con eso porque eso influye directamente en la resistencia a corte, ¿no? Entonces ahí tienen los cálculos, ¿no? Que lo pueden revisar. Bien, entonces, una vez comprendido toda la teoría, ¿no? Recién van a poder ir a cualquier parte del código y bueno, ya básicamente todo lo que se ha explicado, hacer una serie de programación para cada piso y condicionales en caso haya casos especiales, ¿no? Entonces, ya lo tienen esta hoja de cálculo en el MATCAD, lo subí el día martes, me parece. Entonces ya pueden ir explorando, todo está libre, así que pueden ir viendo, ¿no? Entonces, y al igual que en Vigas, como ya les expliqué para un caso específico todo el procedimiento, ¿no? Hemos visto cómo calcular el momento probable, la altura del eje neutro para una determinada carga axial.
Básicamente eso se hace aquí simplemente con un bucle que barra todos los diseños y todos los pisos, nada más, ¿no? Entonces, eso es algo que ya no se va a explicar, pero ustedes lo tienen allí para que lo revisen y la siguiente clase, si es que tienen alguna duda de algún área específica que no quede claro, pues lo revisamos, ¿no? Entonces, tienen que revisarlo y leerlo, ¿no? Entonces, ya es más de lo mismo, porque ustedes abren y van a encontrar todo lo que ya hemos visto, los for, los condicionales, es algo repetitivo, entonces tienen que revisarlo, ¿no? Entonces, con la teoría que hemos visto en la clase de hoy, van a poder entender sin ningún problema el código, ¿no? Ya, entonces, por ejemplo, si me voy un poco abajo, van a ver que existe cuatro formas de encontrar la cortante por capacidad, ¿no? Miren, acá hay cuatro formas, V1, V2, V3, V4. Y justamente hay una leyenda, me parece, que explica la descripción de la forma en cómo se calcula cada una de ellas, ¿no? A ver, vamos a ver. Mm, sí, está paso a paso. Miren, aquí está, por ejemplo, esta sería la forma uno, ¿no? Aquí está. Cortante asociada a la formación de rótulas en los extremos de la columna. Esa es la forma uno, ¿no? Entonces ustedes van a ver que esa es la más crítica, ¿no? Tanto para la dirección X como para la dirección Y. La opción 2, vamos a ver cuál es. No, esa es la última, ¿no? Esa es... A ver, hay una leyenda, yo recuerdo que había una leyenda. A ver, déjenme buscar esa leyenda, por favor. Sí, está paso a paso, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí, si leen el subíndice, no, perdón, el número, ¿no? Aquí miren, cuando empieza el diseño por corte, aquí, cortante por capacidad. Aquí tienen, ¿no? 10, el paso 10 es cortante por capacidad, 10.1 es cortante obtenido del análisis multiplicado por la sobreresistencia. ¿Se acuerdan de esa primera forma? Suponemos una sobreresistencia de 2.5 que lo pueden obtener de las tablas del ASC o calcular como recomienda Jack Molly, ¿no? Multiplicamos las cortantes del modal espectral, que es lo que nosotros hemos ingresado en un primer paso del ITABS, hemos pegado a una componente de Excel y eso sería la primera forma directa, ¿no? La segunda forma, aquí tienen 10.2, sería cortante asociada a la formulación de rótulas plásticas en las vigas, pero a su vez eso va a tener una versión A, que justamente es la que les había comentado, hay que hacer el diseño por capacidad de las vigas y suponer en este caso de que el punto de inflexión ocurre en la parte central de la columna, ¿no? En la parte del medio. Entonces, eso obviamente nos va a permitir también diseñar por corte el nudo más adelante, ¿no? Esa sería la segunda forma. Aquí, como ven, de pasadita se calcula la cortante en el nudo, ¿no? Como tiene que ver, entonces, tanto en la dirección X como en la dirección Y y para todos los pisos. Eso es lo que están viendo ahí, ¿no? Pues vean que la teoría obviamente ayuda a comprender lo que se hace, ¿no? Estábamos en la segunda forma. Todavía hay una tercera forma, vamos a ver. Ahí se está verificando la cortante en el nudo, en cada piso, en la dirección Y, nuevamente el procedimiento. Entonces hay que ingresar el refuerzo de la viga en ambas direcciones que llegan al nudo para hacer la verificación, ¿no? Ahora, a ver, aquí está. 10.3, cortante asociada a la formación de rótulas en las vigas, pero caso B. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan que había una suposición en la cual decíamos que el momento por encima y debajo del nudo en la columna va a ser igual?
Esto nos permitía entonces calcular una cortante por capacidad, ¿no? Esto va a ser otra metodología. Ya tendríamos, en este caso, la tercera, ¿no? Y finalmente es la que habíamos visto, ¿no? La más crítica, la asociada a la formación de rótulas plásticas en la columna. Entonces, miren, ya saben que hay cuatro formas del cálculo de la cortante por capacidad. Esas cuatro formas, obviamente, es la que se muestra de forma gráfica aquí. Como pueden ver, obviamente la 4 es, yo les dije que era la más crítica. Aquí, por ejemplo, la otra, la que supuestamente da resultados razonables, sería la V1, pero que no está normado, es una recomendación más que todo, ¿no? Probablemente ya esté en la edición del código del siguiente año, ¿no? Por ejemplo, la 3 sería asociada a la plastificación de las vigas, ¿no? Mucho menor. Entonces, va a depender, es juicio del diseñador, pero yo les recomiendo pues que lo diseñen con el azul, ¿no? Que es algo que ha demostrado su eficiencia. Bien, entonces el diseñador aquí inclusive tiene tiene diferentes opciones. Me parece que la hoja de cálculo te da la opción de elegir qué cortante quieres en el diseño, ¿no? A ver, vamos a ver. Justamente hay una celda desplegable que yo puse, me acuerdo. Ajá, aquí está, miren. Aquí tienen las cuatro opciones de la cortante. Pueden elegir la primera, la segunda, la tercera, la cuarta o la envolvente, la más crítica, ¿no? Y con eso va a verificar si la columna cumple o no el diseño cortante, ¿no? Entonces aquí tienen el cálculo, el demanda capacidad en todos los pisos. ¿Ya? Entonces, bien estimados, eso lo revisan, ya lo tienen totalmente libre para que lo estudien, porque la siguiente clase nosotros ya vamos a pasar a muros. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿tienen alguna consulta del procedimiento del diseño de columnas? ¿Han revisado la hoja de cálculo que les he proporcionado para la superficie de interacción en 3 dimensiones? ¿Han estudiado esa parte? No sé si desean también les puedo ayudar ahí si es que tienen alguna consulta, ¿no? Muy bien, colegas, entonces ya no tienen excusas, tienen el manual, tienen la hoja totalmente libre, ya hemos visto muchos bucles, entonces a este nivel ya deberían estar en la capacidad de leer cualquier código, ¿no? Y de interpretarlo, ¿no? Entonces, la siguiente clase, por favor, escriban en el grupo de WhatsApp qué tipo o qué es lo que más se les dificulta para poder hacer ejercicios prácticos ahí de programación, ¿no? No sé si les dificulta el for, el manejo de listas, no sé. Entonces, va a depender de ustedes, porque ya abarcamos básicamente todo, es repetitivo, ¿no? Si ustedes entienden esa estructura de programación, incluso cuando vimos el tratamiento de cargas, eso era algo muy complejo, ¿no? Y lo vimos a detalle, así que si entienden eso, me imagino que van a entender lo demás. Entonces, hagan ahí sus consultas o sugerencias para las clases que vienen. Como les comenté, ya vamos a entrar a la siguiente a muros, les voy a también dar la hoja de cálculo completa. Luego hacemos cimentaciones y luego el diagrama momento curvatura, que también más de los bucles, más bucles vamos a ver. Y bueno, eso básicamente es el curso, ¿no? Así que, eh, por favor, ahí hacen llegar sus dificultades para reforzar esa parte.
Listo, entonces nos vamos a quedar aquí. Nos vemos en la siguiente clase. No sé si tienen alguna consulta. Listo, nos vemos en la siguiente clase. Que tengan muy buenas noches.